Tenga muy buenos días. Tenga muy buenos días. Ahorita vamos a dar inicio con el tema de la interpretación de los cultivos más frecuentes en pediatría. Es importante que nosotros hablemos de los hemocultivos. Vamos a hablar un poco de la microbiota humana, los más frecuentes, la interpretación de los hemocultivos, de los urocultivos, los coprocultivos y los cultivos de exudado faríngeo y la importancia que radica el uso racional de los antibióticos. Como introducción, hablamos de que a nivel mundial y tanto nacional también, el uso racional de medicamentos es importante debido a que se ha visto un aumento en las resistencias bacterianas y que esto genera un problema bastante grande a nivel mundial. Entonces es importante que todos hagamos conciencia de que no siempre vamos a tener que utilizar antibióticos para todas las infecciones y mucho menos en pediatría, debido a que en pediatría la mayoría de las infecciones en los niños son de origen viral. Entonces, es importante no solo la interpretación del cultivo, sino que también es importante que nosotros interpretemos la clínica del niño. Cuando hablamos del microbioma humano, nosotros tenemos que tener claro que hay algunas bacterias que van a ser colonizantes normales de algunas áreas del cuerpo. Por ejemplo, en la microbiota de la boca pueden haber cándida, pueden haber algunos anaerobios como actinomices, perdón, pueden haber estreptococos, pueden haber neiserias, pueden haber estafilococos coagulasa negativos. A nivel del intestino, también es importante saber que también pueden haber cándidas como normales, pueden haber también lactobacillus, bacteroides, pueden haber también enterobacterias como E. coli, y eso es importante porque a eso le vamos a dar importancia a la hora de dar antibióticos cuando nosotros manejamos las diarreas también. A nivel de la microbiota de la piel, es importante que nosotros sepamos que puede haber estafilococos áureos, pueden haber estreptococos, pueden haber también cándidas. Entonces, todo esto es importante que nosotros lo sepamos para la hora de que nosotros podamos mandar un cultivo y nos reporten ese cultivo, qué es lo que nos van a estar reportando realmente de microbiología. Los hemocultivos tienen indicaciones muy específicas también, que son como las sospechas de infecciones a nivel del torrente sanguíneo, como bacteremias o fungemias, los lactantes febriles, los neutropénicos febriles, en las sospechas de endocarditis, sepsis neonatales, neumonías bacterianas complicadas, osteomielitis y artritis sépticas, en pacientes que tienen una línea venosa central y que se encuentran febriles y no hay otro foco evidente de la infección, es importante que nosotros tomemos los hemocultivos en pacientes que tengan una línea central que haya sido colocada en otra institución también por la contaminación. Y eso es importante porque no todos los pacientes que tengan fiebre van a ser indicación de tomar un hemocultivo, y no a todos los pacientes que nosotros les tomamos un hemocultivo es necesario que les repita el hemocultivo a las 48-72 horas, porque eso solo lo vamos a hacer si el paciente no ha tenido una mejoría clínica y que ya nosotros sepamos que tiene un antibiótico que para nosotros esté adecuado y orientado al diagnóstico que nosotros creamos, y el paciente no ha tenido una mejoría de respuesta clínica, entonces nosotros podemos volver a tomar un hemocultivo. Cuando hablamos del momento de la toma del hemocultivo es importante debido a que hay múltiples estudios que dicen que la sensibilidad y la positividad de los hemocultivos va a aumentar en la primera hora en la que se presentan los escalofríos, que generalmente son antes de que inicien las fiebres. Generalmente los escalofríos se presentan 30 minutos más o menos antes de que inicie la fiebre. Entonces dice que esos son el periodo adecuado para tomar el hemocultivo cuando el paciente está febril, porque acá hay una mayor carga de bacterias a nivel de la sangre. El volumen también es importante
porque por cada ml que inoculemos nosotros, dice que aumenta la positividad de los hemocultivos en un 5%, y a mayor volumen hay una mayor sensibilidad de los hemocultivos. Entonces también es importante el frasco que nosotros podamos enviar para los pacientes, porque cada uno tiene indicaciones. Hay un frasco pediátrico y hay un frasco de adulto, y eso va a depender de la edad del paciente y del peso del paciente. Generalmente nosotros usamos frascos pediátricos en los pacientes menores de 3 años, y el volumen que se debe recolectar en este frasco es de 1 a 3 ml. En los frascos de adultos, que son para aquellos pacientes que son mayores de 3 años de edad, el volumen es de 8 a 10 ml. Es importante que cuando nosotros sospechemos que hay una infección a nivel de una vía central o de un catéter central, nosotros tomemos cultivos tanto del catéter central como del periférico, y que sea la misma cantidad de volumen. Si en el periférico logramos recaudar 3 ml, que también el del catéter central sea igual, 3 ml, y que las muestras estén separadas no menos de 5 minutos. Y se sugiere que se envíe un cultivo de cada uno de los lúmenes del catéter central. Y se tiene que enviar también que se tiene que funcionar primero la vena periférica, y no se tiene que tomar el catéter que ya tenga del sellito que tiene, sino que tiene que ser funcionado también. Se dice que las contaminaciones de los hemocultivos son bastante frecuentes, y estos generalmente van a ser por microorganismos que ya habitan en la piel. Entonces estos pueden llegar a contaminar cuando realmente no se hace una buena asepsia a la hora de tomar los hemocultivos. Entonces se pueden reportar estreptococos o estafilococos. Entonces nosotros tenemos que ver la clínica del paciente para ver si estos tienen valor o no. Generalmente en los pacientes, en los recién nacidos o en pacientes inmunosuprimidos, muchos de estos sí pueden generar una bacteriemia significativa, pero en un paciente que sea inmunocompetente es muy raro que estos microorganismos generen una infección real y que más se deba a una contaminación del hemocultivo. Generalmente se dice que las contaminaciones de los hemocultivos tienen que ser, las tasas se tienen que tolerar en menos del 3% de la contaminación del hospital, y se estima que los contaminantes se pueden aumentar el costo de la hospitalización en un 20 a un 39%. Esto quiere decir que vamos a estar utilizando los antibióticos y no es adecuado. Cuando hablamos de la interpretación siempre de los cultivos, hay microorganismos que siempre nos van a indicar que tienen alta sospecha de que sean una infección real. Entonces, como lo son estafilococos aureus, streptococcus pneumoniae, streptococos del grupo A y del grupo B, Listeria monocytogenes, Bacillus anthrax, Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis. Pueden ser anaerobios como los bacteroides, enterobacterias como Pseudomonas y algunas cándidas también. En los que se pueden considerar como contaminantes y hay que valorar el estado clínico de cada uno de los pacientes son los estafilococos y los estafilococos coagulasa negativos, streptococcus viridans, enterococos, lactobacillus, que esos hay que evaluarlos junto a la clínica del paciente para ver si tienen un valor o no. El tiempo del transporte y la toma de los hemocultivos hasta el ingreso del sistema en microbiología, se dice que las pautas recomendadas desde que se recolecta la sangre y la entrada del hemocultivo al laboratorio no debe pasar de más de 2 a 4 horas. Entonces es importante que nosotros estemos pendientes de que cuando las enfermeras tomen un cultivo, lo envíen pronto al laboratorio, que no, porque muchas veces pasa que tal vez está muy lleno, el servicio está muy feo, entonces se quedan los hemocultivos ahí, pasan horas y que no se dan cuenta que se envían. Entonces eso aumenta también que pueda ser el crecimiento de los contaminantes.
Cuando hablamos de la información de los resultados de los hemocultivos, ya cuando el laboratorio nos reporta que el hemocultivo está positivo, ellos tienen la obligación de realizar una atención gram para identificar si las bacterias son gram negativas o gram positivas, y en base a esto se reporta al servicio o al médico que está encargado del paciente el reporte preliminar, porque este solamente es un preliminar, y se reporta al médico para que éste tome una actuación en base a lo que le ha reportado el Departamento de Microbiología, y posteriormente estos están obligados a realizar el cultivo del microorganismo que acaban de observar para posteriormente realizar el aislamiento y la sensibilidad del microorganismo. Cuando hablamos de los urocultivos, que es otro de los cultivos que nosotros tomamos bastante frecuente, podemos hablar de la bacteriuria asintomática, que esta se da bastante y esta está caracterizada porque hay un recuento significativo de bacterias en la orina, pero el paciente está asintomático y el sedimento de la orina está normal, pero hemos visto que muchas veces, aún así, el paciente está asintomático, pero tiene un urocultivo positivo y aún así recibe tratamiento. Entonces es importante que nosotros sepamos que esas bacteriurias asintomáticas no se recomiendan que nosotros realicemos cultivos de control, ni tampoco que reciban un tratamiento el paciente. Al contrario, debe de ser estudiado para descartar que la bacteriuria asintomática no se deba a alguna malformación a nivel de las vías urinarias, y esta generalmente representa en 1 al 2% de los niños normales, niños sanos. Cuando hablamos de la adecuada recolección de la muestra de orina, es importante saber si el niño tiene el control de esfínteres o no tiene un control adecuado de los esfínteres. Cuando el niño tiene un control de esfínteres, nosotros podemos realizar una recogida de la orina de chorro medio, y se dice que tiene una sensibilidad mayor al 75%, y en base a esto nosotros, si el ego está positivo, nosotros podemos enviar una segunda muestra para un urocultivo. Y si el niño no tiene un control de los esfínteres, se recomienda realizar un sondaje vesical, que es como la técnica de elección. Se puede realizar una punción suprapúbica, pero esta requiere una mayor experiencia por medio del personal, y se sugiere mucha literatura, muchos expertos recomiendan que para estos niños se envíe de una sola vez el urocultivo, porque cuesta mucho que vuelva a dar la muestra al niño. Entonces, se recomiendan que se envíe tanto el cultivo como el ego al mismo tiempo, pero si no pueden mandar el uro al mismo tiempo y la recogida de la orina se haya realizado, porque muchas veces se realiza por medio de la bolsita recolectora, entonces, y esta sale positiva, se recomienda que se tome un cultivo y otro ego control por medio del sondaje vesical, que son los que la elección que se realice también una buena asepsia, independientemente de qué tipo de toma realicemos, si ya sea por sondaje, por una recogida de chorro medio, por bolsita. Es importante que le hagan una buena asepsia, porque si no también van a salir los microorganismos que son parte de la flora normal de la piel o del tracto urinario si nosotros no realizamos una buena asepsia a la hora de tomar las muestras. Cuando hablamos de la interpretación de los urocultivos, estos se van a reportar por medio de unidades formadoras de colonias, y va a depender del tipo de método que nosotros utilicemos. Si utilizamos un método por chorro miccional medio, arriba de 100,000 unidades formadoras de colonias lo podemos dar como positivo. Las bolsas recolectoras arriba o más de 100,000 también unidades formadoras de colonias. Y el cateterismo arriba de 50,000 unidades formadoras de colonias, y la punción suprapúbica es cualquier crecimiento del germen. Acá también es importante que nosotros, cuando nos reporten, si nos reportan más de 2 o 3 microorganismos en el mismo
cultivo tanto para hemocultivos, eso es para todos los cultivos, entonces aumenta la probabilidad de que sean contaminantes y no el cultivo real. Eso va a depender de las unidades formadoras que cada uno presente. Igual cuando nos reportan, muchas veces nos reportan levaduras, la mayoría de ellas son cándidas, también porque pueden ser parte de la flora normal, pero va a depender de la unidad formadora de colonias que nos presenten y si el paciente es asintomático también. Cuando hablamos de los coprocultivos, estos también tienen indicaciones específicas. No se debe mandar un coprocultivo a todos los pacientes que llegan con diarrea, sino que se tiene que evaluar cada uno de los datos y se tiene que individualizar cada uno de los datos del paciente para ver si amerita que nosotros enviemos un coprocultivo. Por ejemplo, en pacientes inmunosuprimidos o en aquellos desnutridos severos, en las heces sanguinolentas o disentéricas, en la sepsis, en las diarreas prolongadas, en las sospechas de un síndrome hemolítico urémico, en las diarreas del viajero, en las sospechas de brotes comunitarios o familiares, o en los episodios de diarreas nosocomiales. Es importante entonces que nosotros mandemos coprocultivos. Estos se dice que para estos pacientes nosotros generalmente en los pacientes mandamos exámenes de heces seriados. Se dice que para estos estudios en los pacientes pediátricos se habían visto que la primera muestra detectaba el 98% de los patógenos entéricos y que no era necesario volver a enviar otra muestra para revalorar el paciente. Cuando hablamos de la terapia antimicrobiana para las diarreas, como ya habíamos dicho al inicio, pues la mayoría de todas las infecciones, ya sean gastrointestinales, respiratorias, son virales en los niños. Entonces, es importante que no le demos antibiótico a todas las diarreas, que no le demos antibiótico a todas las neumonías. Entonces, hay algunas de las recomendaciones que dan para iniciar el antibiótico. Entonces, eso también se va a basar en el cultivo que nosotros obtengamos y el estado clínico del paciente. Si nosotros tenemos un paciente con alta sospecha de una bacteremia o de una sepsis, que nosotros sospechemos de una infección por vibrio cólera, en el contexto de un brote, en las diarreas sanguinolentas, en aquellos pacientes febriles con diarrea y que tienen un estado tóxico, esos son pacientes que sí tienen indicación de iniciar un cultivo y de iniciar la terapia antimicrobiana, y en aquellos ya que tienen la evidencia del cultivo, los que vamos a manejar son Shigella, Giardia lamblia, Entamoeba histolítica, Salmonella, pueden ser Campylobacter, Yersinia, son algunos de los que sí nosotros vamos a darle un tratamiento antimicrobiano. Cuando hablamos de cultivos, también es importante hablar de los cultivos del exudado faríngeo, porque muchas veces también los niños llegan a consultar por dolor de garganta, por infección a nivel de las vías aéreas superiores, y entonces, como les dijimos, que la mayoría de estas faringitis, del 15 al 30%, se van a deber a Streptococcus pyogenes y el resto van a ser virales. Todo el resto, del 70% de las faringitis también van a ser virales. La faringitis por estreptococos se dice que es bastante infrecuente en aquellos niños que son menores de 3 años de edad, y esto es importante tenerlo en cuenta, la edad, porque es uno de los factores a tomar en cuenta para mandar el cultivo del exudado faríngeo. Se han identificado más de 240 serotipos diferentes de Streptococcus pyogenes, y de los cuales el tipo 1, el 6 y el 12 son los que están más asociados a faringitis, y existe más o menos el 25% de la prevalencia de que los niños sean un portador faríngeo de Streptococcus. Entonces, varios de estos cultivos nos pueden dar positivos porque el niño ya es portador del microorganismo. Las indicaciones para la toma de un exudado faríngeo, hay que considerar la edad del paciente, como dijimos que ya era, que no hay que mandarle a los menores de 3 años de edad, porque es bien infrecuente que esté en estos niños.
la sintomatología y los signos clínicos del niño, la epidemiología familiar y comunitaria también, si hay que indagar si tiene contacto con personas con alguna infección por alguna faringoamigdalitis por piógenes, que tenga algún familiar que tiene un antecedente de fiebre reumática o glomerulonefríticos, estreptocóxica, porque la idea de que se dé el tratamiento a estos pacientes es para prevenir estas complicaciones, tanto la fiebre reumática como la glomerulonefritis. Podemos observar acá para cuáles microorganismos podemos enviar el exudado faríngeo. No solamente es para la identificación de Streptococcus pyogenes, sino que también se puede enviar para la identificación de Streptococcus del grupo C y G, y también se puede tomar por Arcanobacterium haemolyticum, por Neisseria gonorrhoeae, también se puede tomar para Fusobacterium necrophorum y para herpes virus, también se puede mandar exudado faríngeo. La sensibilidad de la prueba va a depender también de la calidad de la muestra que se envíe, de la experiencia de la persona que tome la prueba y del rigor del método de cultivo que se utilice. Los falsos negativos pueden ocurrir en menos del 10% de los pacientes que son sintomáticos, y es importante que a la hora de que se tome el cultivo tanto de la faringe posterior como de las amígdalas, y que se evite tocar los dientes, las encías y las mejillas para evitar la contaminación de los microorganismos. Entonces es importante la adecuada toma, porque en base a eso va a ser el reporte. La identificación de estreptococos no nos va a distinguir si es una infección verdadera o el paciente simplemente es portador del microorganismo y al momento solo presente una faringitis viral. El exudado faríngeo no se debe de reportar a Haemophilus influenza, no debe de reportar Staphylococcus aureus ni Neisseria meningitidis. La terapia antimicrobiana para estos pacientes solo va a ser justificada en aquellos en que tienen una faringitis de etiología bacteriana que sea comprobada, porque como dijimos, pueden existir muchos portadores y entonces no es necesario en los portadores realmente iniciar el tratamiento. Cuando hablamos del uso racional de los antibióticos, hablamos de que los antibióticos llevan al desarrollo de las resistencias bacterianas. Por eso es importante que nosotros evaluemos al paciente, evaluemos la gravedad del cuadro clínico y las características del paciente, si el paciente es inmunosuprimido o tiene alguna otra enfermedad que lo predisponga a tener un germen en particular. Hay que considerar los microorganismos más probables para este paciente. Hay que conocer los datos también locales de las resistencias antimicrobianas de cada uno de los hospitales. También tenemos que evaluar los efectos secundarios de cada uno de los antibióticos que nosotros damos, y debemos de implementar y seguir los programas del PROA en cada una de las instituciones. Hay ciertas estrategias para el uso de los antibióticos que es necesario establecer una vigilancia de resistencias como programas permanentes en cada una de las localidades, una desescalada terapéutica temprana, porque muchas veces leemos o interpretamos mal el antibiograma, porque muchas veces es importante que nosotros generalmente ponemos un antibiótico, pero ya cuando sale el cultivo no lo desescalamos. Entonces es importante que nosotros utilicemos siempre el microorganismo, el antibiótico que sea sensible para el microorganismo, pero el que tenga el menor espectro y que veamos que no tiene resistencia a este. Que nosotros también podamos tener un tratamiento empírico orientado a la patología que nosotros estemos pensando para cada uno de los pacientes. Esto que ya lo habíamos hablado, de conocer los patógenos más probables para el tipo de infección, y que hay que conocer los datos locales. Las resistencias bacterianas, estas se van a producir cuando las bacterias, los virus o los hongos
van cambiando a lo largo del tiempo y van a dejar de responder a los medicamentos. Eso dificulta el tratamiento de las infecciones y aumenta el riesgo de propagación de las enfermedades y las enfermedades graves y la muerte. Esto quiere decir que una bacteria resistente requiere más antibióticos, requiere una hospitalización más prolongada. Entonces, eso aumenta los costos también para el hospital, para todos. Las resistencias antimicrobianas, la OMS, da ciertas recomendaciones que solo se use el antibiótico por un personal que esté calificado para recetar los medicamentos, que siempre se tome la receta completa, aunque el paciente se sienta mejor o se observe una mejoría clínica del paciente, que siempre se den los ciclos completos de los antibióticos, que nunca se usen los antibióticos que se sobran, que nunca se comparta un antibiótico con otra persona y que se prevengan las infecciones utilizando las medidas generales como el lavado de las manos, el contacto con las personas enfermas y por medio de la vacunación. La OMS, para finalizar, ellos reportan, lanzan 2 alertas que para el 2050 las superbacterias van a ser más letales que el cáncer y que cualquier otra enfermedad a nivel mundial. Entonces, por eso ellos están lanzando las alertas para que nosotros realicemos un adecuado uso de los antimicrobianos, porque estas se estiman que van a ser superiores a cualquier otra enfermedad para el 2050. Entonces, hay que tener una adecuada utilización de los antimicrobianos para disminuir las resistencias y también que lanzan una alerta para el 2030 por medio del COVID, porque este ha aumentado los costos a nivel mundial, tanto de salud como económicos a nivel de todo el continente. Gracias.